Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Hoy compartiendo la mesa con Doménica Tabaqui y tenemos como invitado a Oliver Espinosa, que él es parte de la Junta Directiva del Club Bastiat de Perú, columnista en Wigo TV y becario del Instituto Ecuatorial de Economía Política, con quien conversaremos sobre este importante tema que está al rojo vivo del contagio de votos de las recientes elecciones en Perú. Doménica. Giovanni, buenas tardes, amigos Radio Escuchas. Qué gusto estar con ustedes, también con nuestro entrevistado, para ponerles un poco en contexto de lo que vamos a conversar. Como ya lo mencionaba Giovanni, son las elecciones de Perú, no solamente en el escenario que está viviendo ese país actualmente con esta disputa por puesta de mano, por decirlo de alguna manera, entre los dos candidatos, Roberto Helbert Sánchez y Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori. Así que vamos a conversar un poco sobre estas elecciones, esta segunda vuelta electoral. Los dos candidatos que mencionaba, se realizó esta contienda el 7 de junio. El resultado ha sido extremadamente ajustado. La mayoría de votos están contabilizados hasta el momento por Sánchez, que mantiene una mínima ventaja sobre Fujimori. ¿Cuál es su lectura sobre el tema? Buenos días. Muy buenos días, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, perfecto. En principio, gracias por la invitación a esta entrevista. Y bueno, puntual respecto al caso. La diferencia de votos entre Sánchez y Keiko Fujimori no superan los 6.000 votos. Entonces, el margen de diferencia es extremadamente mínimo. Pero me atrevería a decir, a partir de análisis estadísticos, que la presidencia la obtiene la señora Keiko Fujimori en razón de que el 3% de actas que falta contabilizar por la OMPE son del extranjero, y históricamente el extranjero ha votado por la derecha, es decir, en este caso votaría por la señora Keiko Fujimori. Hay un porcentaje mínimo, sí, que aún no están, un porcentaje de actas que no están contados, que vienen de la parte del sur del país, que sí votan por la izquierda, pero este porcentaje de actas no contabilizadas no sería lo suficientemente grande para los votos que vienen del extranjero. Entonces, estadísticamente, la mayor parte de estadísticas afirma que la presidencia la obtendría la señora Keiko Fujimori. En otras palabras, si nosotros sumamos y restamos, sumamos a la izquierda los pocos votos que vendrían del sur, que están pendientes, y sumamos en su mayoría a Keiko Fujimori, los que estarían llegando del exterior, se voltearía otra vez la tortilla y ganaría ella, porque ella comenzó en el primer contagio estando arriba, con poca diferencia. Luego vimos que se ha volteado y está arriba, aparece arriba Roberto Sánchez, pero con esto que faltara, según sus cálculos, debería de ganar ella. Correcto. A ver, y hay que entender una cosa. En el Perú se dan dos tipos de flashes electorales, por así decirlo. El primero es el que se da entre las 4 y las 6 de la tarde del mismo día de las elecciones. Ese es un resultado de boca de urna, es decir, lo que hacen las encuestadoras de manera no oficial, porque no es dado por la OMPE, es encuestar a las personas que salen del local de votación y les preguntan, ¿por quién votaste? Y estas personas le dicen, voté por tal, o voté por A o por B. Entonces, a partir de la opinión que se da de estas personas al salir de su local de votación, es que se da el flash electoral, digamos, la primera pincelada de quién podría ganar la presidencia. Luego, mucho más tarde, entre las 8 y 10 de la noche, se da el resultado del conteo rápido. Este sí tiene una mayor precisión, y de hecho, de ganar Keiko Fujimori sería completamente histórico. ¿Por qué? Porque el resultado que se da entre las 8 y las 10 de la noche nunca ha fallado. Pero en este caso específico puede que sí falle, en tal sentido en el sentido de que, en primero, voy a explicar la diferencia entre el flash electoral y el resultado que se da entre las 8 y 10 de la noche. Y expliqué el primero. En el segundo, lo que hacen las encuestadoras es agarrar porcentajes mínimos oficiales de los locales de votación y a partir de eso hacer una estadística. Agarro un porcentaje mínimo de Perú, de Lima, de Ayacucho, de todas las ciudades del país, y a partir de eso hago una estadística de un 100% y digo quién va a ganar. Desde el año 2001, que ganó el presidente Alejandro Toledo, este resultado nunca se ha equivocado. Pero como mencioné al inicio de mi intervención, los resultados demuestran ahora estadísticamente que, dado que hay muchas actas que no han sido recopiladas del extranjero, Keiko Fujimori ganaría, y lo que repercutiría en un resultado histórico para el Perú. Ahora, Oliver, ¿cómo se están gestionando las denuncias, las impugnaciones que siempre hay, mucho más con una diferencia tan reñida en esta contienda electoral en el Perú?
el resultado de estas impugnaciones también sería beneficioso para la señora Keiko Fujimori, en el sentido de que la gran cantidad de impugnaciones son de Lima, y Lima es históricamente también, son personas votantes a la derecha, es decir, Keiko Fujimori en este caso. Entonces, de resolverse estas impugnaciones, los votos serían en gran mayoría para la señora Keiko Fujimori. Oliver, en el caso de lo que mencionas, sería un poco triste que ella no ganase, porque a ella ya le ha pasado esta historia anteriormente. Le pasó con el expresidente Castillo, hoy en día inclusive en prisión, y ya sería un poco una historia cruel de que le vuelva a suceder, por un lado. Y por otro lado, ustedes como parte del Club Bastiat son evidentemente pues defensores de la libertad económica y política, y sería triste que que el Perú regrese a un presidente de izquierda, cuando más bien algunos países de Latinoamérica están regresando a la derecha. Completamente, sería abismalmente triste que el señor Sánchez ganase la presidencia en el sentido de que representa el continuismo del gobierno electo anteriormente, es decir, él es la reencarnación de Pedro Castillo. De hecho, él utiliza el sombrero de Pedro Castillo y el gran votante de él es el votante de Pedro Castillo. Entonces, representa el mismo modelo que él planteaba implementar. De hecho, en su primer plan de gobierno, en la primera vuelta, el señor Sánchez, él planteaba la expropiación, él planteaba que los recursos del Banco Central de Reserva se utilicen cuando son un recurso que no debería ser utilizado en nuestro país. Él planteaba privatizaciones, él planteaba controles de precio, él planteaba básicamente propuestas de izquierda de las más conocidas de nuestro continente. En una segunda vuelta, él ya se modera un poco más, pero no deja de ser una persona de izquierda que viene con el continuismo del socialismo del siglo XXI, ¿no? Pero acá habría que hacer una precisión clara. Los votantes del Perú de derecha, liberales también, como los defensores que somos nosotros del Club Bastiat, tampoco estamos contentos con una propuesta como la de la señora Keiko Fujimori, porque ella no representa una derecha en sí misma, no representa propuestas principalmente de apertura económica y demás, sino representa una socialdemocracia estática, Populista. que es lo que tenemos ahora, ¿no? Ella no recoge en sí parte del discurso o del accionar que tuvo su padre, Alberto Fujimori, en la época en que fue presidente. Combatió tan duramente a Sendero Luminoso, entre otras buenas labores que tuvo. Si bien el papá Fujimori tuvo una excelente gestión respecto al ámbito económico, de hecho, nuestra pobreza en los años 90 rondaba el 60% y producto de las reformas económicas, la apertura económica bajó un 20%, es decir, un 40% menos de pobreza gracias a las reformas de economía de mercado, gracias al papá, al papá Fujimori. Pero en el caso de Keiko, más allá de ser la representación de su padre, ella tiene otras cualidades poco beneficiosas para el peruano en general, porque ella ya ha tenido la oportunidad de dominar el Congreso. Ella en el año 2016 tenía mayoría absoluta en el Congreso de la República, es decir, podía aprobar las leyes que quisiese y no hubieron mayores reformas cuando ella prácticamente gobernó el país. Si bien esta sería su cuarta elección en la cual se mete, digamos, está en candidatura durante los últimos 20 años, casi 20 años, ella sí ha tenido pinceladas de poder en el sentido de que el Fuerza Popular, el partido del Fujimorismo, siempre ha tenido mucha cantidad de representantes en el Congreso. Entonces ella siempre ha tenido poder y con ese poder no lo ha hecho bien. Entonces sí termina siendo, digamos, nos termina generando la duda de si lo va a hacer bien o mal, en el sentido de que tuvo el poder, pero tampoco es que lo haya hecho tan bien cuando lo tuvo, ¿no? Claro, y curioso porque teniendo el poder no lo pudo hacer, pero también curioso que a pesar de eso ha tenido tan alta votación. O sea, ella igual arrastra un importante volumen de votos. Completamente. Esto se traduce en que no hay otra gran fuerza de derecha en el país. Sí hay partidos como Renovación Popular, partidos nuevos como el partido Sí Creo, que ganaron buena cantidad de votos del sector de la derecha, pero eran partidos relativamente nuevos a comparación de un partido que existe desde los años 90, donde Alberto Fujimori, digamos, hizo una gestión tan buena en algunos sectores que esas familias votan históricamente por Fujimori. No votan por la hija Fujimori, votan por el papá Fujimori porque recuerdan que su padre hizo buenas cosas en los sectores más profundos del país. Entonces, el voto de Keiko es más un voto por su padre que por ella. Pero hay una pregunta sobre el tema de la composición de la Asamblea o del Congreso, porque en el escenario que ella ganase, ¿cómo estaría el Congreso? ¿A favor o en contra de ella? Y en el caso que ganase el señor Sánchez,
si ella sigue teniendo el dominio o no y qué tan gobernable va a ser el país, porque también ustedes han vivido, como Ecuador vivió en una época, una volatilidad de continuos cambios presidenciales amparados en acciones justamente parlamentarias. Correcto. Ahora en estas elecciones y en este nuevo periodo vamos a entrar nosotros a una bicameralidad, es decir, vamos a tener dos cámaras, la Cámara de Senadores y la de Diputados. En este caso, si bien teóricamente nuestro país es presidencialista, fácticamente y a partir de los hechos vamos a ser un país parlamentarista y el gran poder se va a centrar en el Senado. Y en el Senado la señora Fujimori obtiene 22 senadores. Entonces, de un total de 60. La derecha serían 30 senadores y la izquierda serían 30 senadores, por lo cual la fuerza de la derecha, juntando el Partido de Renovación Popular más el Partido de Fuerza Popular, sumarían 30, es decir, el 50% del poder. Entonces, el poder estaría dividido prácticamente. Y en el sector de los diputados, la señora Fujimori, sumado más las fuerzas de derecha, obtendría también prácticamente el 50% del poder. Entonces, el poder está completamente dividido entre las fuerzas de derecha y las fuerzas de izquierda. Y eso va a ser un poco complejo, porque de todos modos, si quieren pasar reformas, va a ser complicado tener los votos necesarios para dichas reformas, sobre todo si son reformas polémicas, profundas, que puedan generar, digamos, cierto recelo en parte de la población. Yo diría que sí y no. Sí, en el sentido de que si hablamos de vacancias, ya no se podría hacer de manera tan fácil. En primer lugar, porque hay más filtros. Primero pasa por la cámara baja y luego por la cámara alta. Y entonces, como tenemos dos fuerzas divididas entre izquierda y derecha, vacar un presidente que ya se hizo tradición en el Perú, que en los últimos años hemos tenido más de 7 presidentes, y menos de 10, prácticamente un presidente por cada año y medio, esto ya no se podría hacer de manera tan sencilla. Entonces, ya el presidente que sea electo, lo más probable es que dure los 5 años. Pero en cuestión de reformas estructurales, lo que ha pasado en el Perú es que, ya sea que sean propuestas radicales de izquierda o radicales de derecha, las fuerzas políticas se unen en función a sus beneficios. Acá no encontramos grandes discursos de liberalismo, grandes discursos de izquierda que propugnan, por un lado, no sé, estatizaciones, privatizaciones, y por otro lado que propugnan apertura de mercado. No tenemos esa clase de políticos. Nuestros políticos son más de llevarme por mi beneficio propio. Digamos, si la marea del electorado peruano es un poco más para la izquierda, me voy a acomodar por ese lado. Si la marea está un poco más para la derecha, me acomodo para ese otro lado. Entonces, las grandes reformas no creo que existan en primer lugar, y en segundo lugar diría que a pesar de que un candidato sea de izquierda, podría votar por propuestas de derecha. Y lo mismo al revés. Y el país ahora, en estos momentos donde la votación está tan polarizada y con tan escasos números de ventaja el uno del otro, no temen de que puedan haber enfrentamientos, de que puedan haber momentos de violencia entre los dos seguidores, entre los dos grupos políticos. De hecho, ya está pasando. El partido Juntos por el Perú ya movilizó a su militancia para acampar y hacer marchas afuera del Jurado Nacional de Elecciones, afuera de la OMPE también. Entonces, ya encontramos ápices de, digamos, lo que sería incluso me atrevería a decir, marchas multitudinarias alrededor del país. Y ya sea que gane Fujimori o ya sea que gane Roberto Sánchez, va a suceder. Hay un electorado de la derecha muy fuerte que propugna y menciona que hubo un fraude electoral. Es decir, si no ganase Keiko Fujimori, una gran parte del electorado peruano diría que hubo fraude, porque ciertamente en la primera vuelta hubieron grandes irregularidades. O sea, las calles están calientes ahorita, pero se piensa que puede estar peor el escenario con lo que usted menciona, Oliver. Sí, de hecho, yo me atrevería a decir y afirmar que sea que gane la derecha o sea que gane la izquierda, va a haber un gran sector de la población que va a salir a marchar. Es que es tan corta la diferencia que el que pierda no se va a quedar tan tranquilo, es lo que es la suposición. O sea, debería ser, claro, en el correcto manejo de la democracia, el perdedor debe aceptar la pérdida. Pero como son tan pocos los votos, como usted mencionaba, sí es como difícil asimilar, ¿no? Totalmente, la diferencia actual en este momento, en un conteo de 97.8% de actas contabilizadas, es menos de 5.000 votos. Es decir, la diferencia es extremadamente mínima. Y según proyección estadística, la diferencia entre la victoria de Fujimori por sobre Sánchez sería también menos de 7.000 votos, o sea, casi nada. Y sí, tienes completamente razón. Al ser tan estrecho, los electorados de cada uno de los dos se va a quedar picón y va a salir
a protestar en ese sentido, ¿no? Sin duda, una de las elecciones más reñidas que ha tenido Perú, de las más polarizadas también en los últimos años. ¿Con qué escenario se va a enfrentar el nuevo presidente o presidenta peruano? Más de la lucha típica de la economía, de la seguridad que se está viviendo en este país nuevamente, la inseguridad. ¿Qué otros aspectos importantes va a tener que tratar el nuevo presidente o presidenta? El primero, establecer la estabilidad en el país. Si bien el Perú es uno de los países más estables económicamente hablando de la región, con una moneda estable, con una inflación estable, con un crecimiento económico en vías de recuperación, Y sostenido, además. tenemos Bueno. una de las estabilidades económicas más bajas de la región. Ujú. Como me comento, cambiamos de presidente como si fuera cualquier cosa. Entonces, la tarea principal del presidente que sea electo y también del presidente que no sea electo es propugnar gobernabilidad. Para nada estaría contento de que ganase la izquierda, pero sí o sí estaría completamente, sería un defensor de la gobernabilidad, es decir, que la derecha acepte que perdió esas elecciones y en la medida de lo posible trate de no generar disturbios, no generar un obstruccionismo, como así lo obtuvimos cuando fue electo el expresidente Pedro Castillo. Entonces, esa es la tarea principal. Nosotros tenemos un modelo económico estable, tenemos una constitución buena en el capítulo económico que debe mantenerse, incluso mejorarse en ciertos sentidos, pero manteniéndonos por esa línea. Lo que nos toca ahora para ganar confianza empresarial, para recuperar los índices de confianza que teníamos del sector empresarial del extranjero, es tener estabilidad política. Ujú. Entonces, esa sería la tarea principal. Aunado, claro, evidentemente, al tema de la inseguridad, que cada vez es mucho más grande y cada vez se propaga de mayor manera en el Perú, ¿no? Oliver, en el caso de que ganase la izquierda, la pregunta, y sobre todo si él representa la continuidad de Pedro Castillo, ¿qué hizo Pedro Castillo en el tiempo que lo dejaron gobernar que pudiera ser motivo de preocupación y que esta persona, la actual, Roberto Sánchez, quisiera retomar? Porque al ser ellos un poco de la línea de la revolución ciudadana, como decimos aquí, o del socialismo del siglo XXI, por lo menos en los países que todavía están bajo el mando de ese tipo de ideología de extrema izquierda, lo que está demostrado es que han empobrecido estos países. Venezuela empobrecida, un país riquísimo, severamente empobrecido, y los ejemplos que están a la vista no son halagadores. Entonces, ¿qué hizo Pedro Castillo que pudiera ser motivo de preocupación en el tiempo corto que estuvo? Mira, fácticamente, legalmente, jurídicamente, no promulgó, no cambió ningún artículo de la Constitución, no cambió ninguna ley. Solo le bastó su discurso para hacernos caer en las estadísticas de confianza empresarial. Por ejemplo, él siempre en sus mítines, en sus discursos, mencionaba la necesidad de tener una asamblea constituyente, es decir, cambiar la constitución, cambiar el modelo económico de uno de apertura económica a uno de cerrarle a la inversión privada, planteaba estatizaciones, plantea el típico discurso de izquierda del socialismo del siglo XXI. Solo bastó sus discursos para que cayéramos nosotros en los índices de confianza empresarial, lo que se tradujo en que más empresarios no invirtieran en nuestro país. Generó fuga de capitales. Evidentemente, una economía se basa en la confianza. Si yo no tengo confianza en que un país tenga estabilidad jurídica, si yo no tengo confianza en que un país tenga estabilidad política, no me voy a invertir en ese país. Y los discursos de Castillo hicieron que muchos empresarios salieran con sus capitales del país e invirtieran en otros, lo que se traduce en que si no hay empresa, no hay empleo, y si no hay empleo, no hay trabajo. Por consecuencia, hay más pobreza. Entonces, fácticamente no hizo un cambio estructural puntual, pero lo que hizo es, con sus discursos, hacer que los empresarios fuguen del país, hacer que se reduzca la inversión privada en nuestro país. Entonces, Sánchez representa un poco esto. Jonathan, Oliver, ¿qué papel están jugando las redes sociales en estos momentos en Perú? Fundamentales, son completamente fundamentales. De hecho, estaba leyendo yo un artículo del periódico RPP donde se mencionaba lo siguiente, y es que estas elecciones son las que las han decidido las redes sociales. De hecho, cabe mencionar, días previos a la elección, al domingo pasado, candidatos de izquierda que candidatearon para esta primera vuelta fueron entrevistados por podcast en general, muy famosos en el Perú, porque ahora en el Perú se ve más internet que televisión.
Entonces estos candidatos tuvieron comentarios muy sonados a nivel nacional que decían, básicamente en la traducción final, que la mejor opción era Keiko Fujimori. Entonces, esto se replicó muchísimo a nivel país. Entonces, que candidatos de izquierda que postularon en una primera vuelta, que teóricamente deberían apoyar a Sánchez, no apoyaran a Sánchez, generó que el gran electoral joven, que es el que ve redes sociales, decidiera votar por Keiko Fujimori. Y había una estadística que no la tengo precisamente en este momento, pero esto representaría en un total de 50.000 a 100.000 votos. Entonces, las redes sociales decidieron estas elecciones. Las redes sociales que ahora deciden mucho, como usted lo menciona, ya los medios tradicionales como la televisión están siendo desplazados, los programas convencionales por los que ahora son los podcasts, que son programas de entrevistas, pero que son más vistos en redes sociales que en medios clásicos de comunicación como la televisión. Y Keiko Fujimori, curiosamente, utiliza esta plataforma para llegar a votantes donde ella tal vez no fue conocida en la época en que fue primera dama. Esa fue mi época, y Giovanni, tú también has de recordar, cuando Keiko Fujimori tenía, ¿qué? 20 años, 18 años de edad, y era la primera dama de Perú. Es correcto. De hecho, el gran electorado de Fujimori son los señores muy mayores, o sea, entre los 50 y los 70 años, y el sector juvenil. Los jóvenes votan por la señora Fujimori, en gran parte por ayuda de su sector familiar. El ex esposo de la señora Fujimori es una mediática, es una persona tiktoker, es una persona que sale constantemente en redes sociales, y las hijas de la señora Fujimori también están metidas en el sector, en el mundo, digamos, de las redes sociales, y mucha simpatía con el público joven. Entonces este electorado vota principalmente por la señora Fujimori gracias a su entorno familiar, ¿no? Oliver, antes de irnos al corte, y me queda dando vueltas en la cabeza un tema sobre esta percepción del deseo o no de la libertad económica, porque el padre de ella, Alberto Fujimori, hizo ciertas transformaciones en Perú, inclusive de abrir mercados, de telecomunicaciones, sector eléctrico, etcétera, que refleja que hoy en día el Perú sea muy potente en telecomunicaciones, que no haya tenido problemas de apagones como ha tenido Ecuador, que no haya tenido problemas vinculados al sector petrolero. Es decir, ¿quiere la gente que eso cambie y se centralice, se estatice como parcialmente es en el Ecuador, o quieren mantener lo que tienen ahora? El problema del electorado peruano en ese caso específico es que es muy radical en su pensamiento. Es decir, o ven estrictamente todo lo malo del gobierno de Fujimori, o ven estrictamente todo lo bueno. Por un lado, gran parte del sector de derecha, votante fiel del fujimorismo, solo ve lo bueno del sector del presidente Fujimori, que es principalmente la apertura económica, la lucha contra el terrorismo. Obra pública. Todos los grandes beneficios de la economía peruana. Si hoy el Perú está estable, es gracias al capítulo económico de la Constitución de 1993. Por otro lado, el sector, no diría de izquierda, pero el sector que ve lo malo del gobierno de Fujimori, habla de las esterilizaciones forzadas que el gobierno realizó, habla de que el gobierno de Fujimori no respetó los derechos humanos, habla de que Fujimori con su gobierno generó muchas muertes en los sectores más vulnerables del país, en su lucha contra el terrorismo. Entonces, tenemos dos lados de una moneda, ¿no? Por un lado, unas personas pueden ver el factor económico y por otro lado pueden ver el factor social, que no se respetaran los derechos humanos. A la conclusión que quisiera llegar yo es que debemos ver, como todo, lo bueno y lo malo. Hay que aceptar que el gobierno de Fujimori fue, diría yo, económicamente hablando, el mejor gobierno en toda la historia del Perú a nivel económico, pero también a nivel de derechos humanos, uno de los peores. Entonces, el electorado que odia al fujimorismo y que no vota por Fujimori recuerda que su padre no respetó grandes derechos humanos en los años 90, ¿no? Cuando fue... Son como los dos lados de la Exacto. moneda, ¿no? La pelea, por un lado, de los derechos humanos, de esta vulnerabilidad que se vive a nivel mundial, y por otro lado también la lucha contra la inseguridad que tiene un país. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos enseguida. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía.
12:35 y con algunas otras noticias internacionales antes de seguir con nuestro invitado Oliver Espinosa, con quien estamos haciendo un análisis junto a Giovanni sobre las elecciones de Perú. Vamos a darles algunas noticias internacionales como la de Gustavo Petro, presidente de Colombia, que es muy importante. Justamente la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes propuso una medida para suspender de manera temporal al presidente Petro mientras se investiga una presunta participación indebida en la campaña presidencial colombiana. La medida ha sido cuestionada por muchos, sobre todo dirigentes políticos y juristas, pero también por otros está teniendo cierta aprobación. Así que vamos a ver qué pasa. Parece que el tema de la corrupción es como un dominó, Un ¿no? cáncer mundial. Un cáncer mundial. Seguimos con Oliver Espinosa. Gracias por seguir con nosotros, analizando un poco las elecciones. Bueno, hemos analizado un poco, yo creo que bastante, Giovanni, sobre el tema de las elecciones en Perú. Ahora vamos un poco a la gobernabilidad. A mí me quedó dando vueltas esta idea suya, que es tan real y que también se repite en países como el nuestro, ¿no? La oposición, una vez derrotada, permita la gobernabilidad de los triunfadores. ¿Cómo lo ven ustedes en el escenario peruano? Históricamente no ha pasado así. De hecho, cuando el presidente Castillo, previo incluso, cuando el expresidente Kuczynski gana las elecciones, Keiko Fujimori, que también había pasado una segunda vuelta con él, menciona que hubo fraude. Entonces, desde el día 1 en el que Kuczynski llega a la presidencia, Fujimori, en este caso, se dedica a hacer una oposición tan fuerte que incluso presenta mociones de vacancia. Y desde ahí es que se populariza el hecho de vacar presidentes, porque, digamos, la cajita de Pandora la abre la señora Fujimori. Entonces, vemos que en el caso de Kuczynski pasó así. Luego, cuando el expresidente Pedro Castillo también fue electo presidente, fue un poco más de lo mismo. La señora Fujimori fue una posición certera. De hecho, ser oposición no es malo. En sí mismo no es malo porque sabemos que es un presidente de izquierda, va a promulgar sus congresistas, leyes de izquierda, hay que luchar contra eso es lógico. Pero una cosa es eso y a mi criterio, otra cosa es una persecución sin motivo alguno, que es un poco lo que se vivió en el caso del señor Kuczynski, en el caso del señor Pedro Castillo. Lo que generó es estragos en nuestra gobernabilidad, estragos en nuestro sistema jurídico, porque nuestro sistema jurídico está completamente destruido en el sentido de que ya no se respetan las instituciones, ya no se respetan las figuras jurídicas en el ámbito de vacar presidentes. De hecho, hay un fuerte debate constitucional en este momento en el sentido de decir, cuando las vacancias ocurrieron, realmente era jurídicamente viable que ocurriesen, cuando incluso un expresidente que tuvimos por menos de un año, Martín Vizcarra, fue electo presidente y cerró el Congreso también, fue realmente cerrado constitucionalmente. Son preguntas que aún se están resolviendo en el debate jurídico, pero tanto vacar presidentes como cerrar congresos se hizo algo muy popular. Entonces, repito, sea quien sea que gane estas elecciones, espero yo que el bando perdedor las acepte y vayamos por un camino de la estabilidad jurídica, ¿no? Estabilidad jurídica y política. Oliver, hablando de la parte económica, como ya mencionamos, ustedes han tenido todo este circo político en los últimos años, pero ustedes han tenido una sólida estabilidad económica y deberían hacerle pues un monumento en la plaza más importante de Lima al quien ha presidido creo que por 20 años el Banco Central de Perú y han mantenido esta estabilidad en inflación y ustedes no están dolarizados pero tienen libre circulación del dólar y la economía se ha manejado de una forma espectacular y sana envidia por eso. Esa independencia del Banco Central en alguno de los escenarios políticos que hemos hablado, ¿podría perderse o eso tiene un bloqueo, una camisa de fuerza de una amplia protección? Sí. A ver, primero voy a dar un contexto, una contextualización breve, y es que previo a la Constitución del 93, en la Constitución del 79, cuando era presidente Alan García, ya fallecido, él literalmente, con su Ministerio de Economía, podía tocar el teléfono del Banco Central de Reservas y decirles, señores del Banco Central de Reservas, denme liquidez financiera para yo, con su dinero que ustedes generan a partir de la impresión de billetes, yo financiar mis campañas, yo financiar mis proyectos sociales. Esto generaba que se generara dinero ficticio, que generaba a partir del uso de la maquinita, lo que finalmente se traducía en una hiperinflación, la cual vivimos en los años de 1970 y 1980. Ahora, con la llegada de la Constitución 93, esto se prohibió. El Banco Central
ya era independiente. Así el presidente quisiera pedirle dinero al Banco Central, ya no podía dárselo. Y esto generó que con la dirección del actual director del Banco Central, el señor Julio Velarde, tengamos una estabilidad monetaria muy buena y el presidente de turno o el Ministerio de Economía de turno no pueda tocar las aras de nuestro Banco Central. Por otro lado, respecto a lo económico y puntual, hay grandes artículos que defienden nuestro modelo. Si bien hay una estabilidad política brutal, estos artículos permiten que la confianza empresarial, digamos, se mantenga por los flujos normales que se han mantenido en los últimos 20 años. Y son el artículo 61 y el artículo 63. El primero habla sobre los los contratos ley. Es decir, creo que Perú es el único país que tiene este artículo en su constitución a nivel de toda la región. Y básicamente lo que dice este artículo es que si yo firmo un contrato con cualquier otra persona, este contrato tiene fuerza de ley. Es decir, no puede venir el Estado a decir, su contrato no vale. Eso sí pasaba antes de la Constitución del 93. Digamos, yo era un inquilino y alquilaba un departamento. Pagaba mensual 500 soles, pongámoslo así. Y ese era un contrato firmado entre yo y el arrendatario, un contrato privado. Lo que se hacía antes era decir, no, el precio de los alquileres es muy alto. Voy a intervenir con el Estado y voy a decir, ahora el precio de los alquileres ya no va a estar 500, va a estar solo 100 soles porque el pueblo necesita contratos de alquileres muy baratos en general. Esto generaba que evidentemente ninguna persona del sector inmobiliario se atreva a invertir en construir viviendas, en alquilar viviendas, porque no le conviene. Si el precio está regulado y es muy poco, no genera ningún tipo de ganancia. Y eso generó y se tradujo en que había una escasez de viviendas en esos años. Ahora, todo tipo de contratos tienen rango legal y no pueden ser intervenidos por ningún gobernante. Esto permite, evidentemente, como cualquier empresario, decir, yo voy a invertir, tengo opción, Chile, Perú, Argentina, Colombia y Bolivia. Bueno, ¿cuál me genera mayor estabilidad jurídica? ¿Saben qué? Me gusta Perú y voy a apostar por Perú, por sobre Argentina, por sobre Bolivia, etc. Porque en Perú el contrato que yo firme va a ser de fuerza legal y no va a poder venir ningún gobernante a quitarme mi contrato. Entonces, prefiero apostar por el modelo peruano. Y eso nos ha traído un gran crecimiento de los últimos años, ¿no? ¿Qué señales deberían, Oliver, observar o tener muy en cuenta los ciudadanos durante los 100 primeros días de gobierno? ¿Qué debería de ser lo que más deben de los ciudadanos peruanos enfocarse? El factor económico, ya hablamos mencionalmente, y principalmente la seguridad. Perú ya está normalizando el tema de las extorsiones, especialmente en la capital, donde vive casi la mitad del país. Casi 15 millones de peruanos viven en Lima metropolitana. Entonces, hasta hace solo 5, 8 años, ver extorsiones nos resultaba sumamente preocupante, sumamente escandaloso. Uy, hay extorsiones. Era como algo fuera de lo común. Ahora, un hecho muy aislado, tal vez. Sí, totalmente. Y ahora en los últimos 3, 4, 5 años ya es algo común. Hasta el año pasado moría un transportista por mes. Es decir, venía el extorsionador y le decía, señores transportistas, si no me pagan lo que me deben pagar, digamos, acabo con su vida. Y eso estaba pasando hasta el año pasado. Moría un transportista prácticamente por día. Entonces, eso generó que ahora la población limeña diga, ¿saben qué? Como está pasando todos los días, ya nos acostumbramos a esto. Y la nueva realidad limeña y peruana es que nos hemos acostumbrado a las extorsiones. Ya no es algo que era muy lejano, ahora es algo que vivimos constantemente, a lo cual ya nos estamos adaptando y acostumbrando. Y es algo que no puede pasar. Entonces, la tarea principal, más allá de que gane la izquierda y la derecha, es combatir la delincuencia y la criminalidad que está enquistada en todos los ámbitos de la policía y el ejército peruano. Viendo un poco el futuro del Perú y siguiendo en el tema económico, ustedes han tenido sectores importantes que han apuntalado la economía, la agroexportación, obviamente la minería, en cierto momento de la historia también los productos de la pesca y pesca. ¿Cuáles son los sectores promisorios ahora? Si tú decías, estamos en un momento dado en la conversación hablabas de que estamos en recuperación económica. ¿Qué sectores la están recuperando y cuáles son los sectores a los cuales Perú está apostando a futuro? El sector minero es el sector que más dinero le genera al Perú a nivel macroeconómico.
en el sentido de que el porcentaje de impuestos que le damos a las grandes mineras es del 50%, más un 10%, entre otros impuestos como de los canon mineros, ¿no? Entonces, el discurso de la izquierda siempre ha sido ir en contra de la minería. Si bien nuestra minería gran parte de esta es informal y artesanal, no está regularizada por el Estado, lo que sí está regularizado nos genera gran beneficio económico. Evidentemente, habría que tener, en este caso, si bien soy muy liberal, yo apuesto porque el Estado no intervenga en la economía. En el sector minero en específico sí se necesita una intervención estricta del Estado, porque cuando una minera no está regularizada por el Estado, cuando efectúa sus trabajos a partir de la informalidad, lo que genera al final del día es que los sectores aledaños a esta se vean seriamente perjudicados. Tenemos casos como las Bambas, casos como los Chincheros, donde las mineras contaminan los ríos, contaminan los lagos, y esto afecta seriamente a las poblaciones aledañas a esta minera, porque sus fuentes de vivienda, porque sus fuentes de sobrevivencia son los lagos aledaños y los animales que viven alrededor. Entonces, si viene una minera y contamina todo, ya no tienen sustento de cómo vivir. He ahí la necesidad de que el Estado intervenga. Pero una cosa es el discurso de intervención para la formalización y otra cosa es el discurso de izquierda, que es simplemente decirles que no vengan mineras, que básicamente nos dejaría en cero, porque más del 50% del PBI peruano y de lo que recauda el Perú es gracias al sector minero. Entonces no podemos cerrar la puerta a la minería así por así. Dependemos de la minería. Oliver, trasladando un poco el escenario de Perú a las relaciones con nuestro país, tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez han dicho que van a tener una relación cercana, bilateral con el Ecuador, que va a haber apoyo de la inversión, cooperación en la seguridad internacional y demás. Pero realmente, ¿cuál sería el candidato que deberíamos de nosotros como ecuatorianos sentirnos con más tranquilidad de que gane finalmente las elecciones? ¿Cuál se alinearía más a la política económica y de gobierno en cuanto al plan de seguridad y demás que tiene el presidente Daniel Noboa? En un análisis geopolítico, tácitamente la respuesta sería que Keiko Fujimori. Okay. Keiko Fujimori propone salir con el Foro de Sao Paulo. Señor Sánchez propone seguir en el Foro de Sao Paulo. Entonces, el Foro de Sao Paulo está perdiendo cada vez más poder. En Colombia, lo más probable es que gane la derecha, que el señor Iván Cepeda pierda, la izquierda pierda. En países como Brasil, Lula da Silva ya está a puertas de cerrar su mandato. Entonces, el Foro de Sao Paulo está con serias pérdidas. Y si de ganar Perú en estas elecciones, Sánchez estas elecciones, el Foro de Sao Paulo podría tener un reflote. Pero de ganar la señora Keiko Fujimori, el sector geopolítico de derecha, encabezado por Trump, con esta nueva figura que ha creado él de los American of the Shield, que está ahorita... El escudo de las Américas. El señor Javier Milei, el señor Bukele, Keiko Fujimori entraría en este grupo, ¿no? Entonces, geopolíticamente nos conviene a nivel de apertura de mercado, a nivel de políticas públicas de derecha y liberales, que gane la señora Keiko Fujimori, ¿no? Y también para el sector ecuatoriano, entiendo que el presidente Noboa también forma parte de American of the Shield. Entonces, ese sería el camino por el cual deberíamos girar en todo el continente, ¿no? Girar a la derecha y no a la izquierda. Nos quedan 5 minutos, Oliver, y hablando del interés del Ecuador también. Nosotros, como usted conoce, tenemos un problema muy serio de inseguridad vinculado con narcotráfico, con bandas organizadas, y también hay un problema de minería ilegal. En el caso de Colombia, como conoce también, hay un problema que ha reclamado fuertemente el presidente Noboa con respecto al hecho de que la frontera norte no está bien cuidada, según él, por el lado colombiano. Y esto, como decía ayer un invitado, no es de ahora, sino ya de tiempo atrás. Pero también hay evidencia que por el lado de Perú entra no tanto droga, sino armamento, que está vinculado con el tema de narcotráfico y en general el tema delincuencial, y otros temas de contrabando, licores, electrodomésticos y demás. ¿Usted vería, por ejemplo, en el caso de la señora Fujimori, que habría una lucha más frontal, más dura para evitar ese tipo de cosas? Sí, completamente. De hecho, yo apuesto y espero que Colombia gane al señor Abelardo, el candidato de derecha, y en este caso también la señora Fujimori, la candidata de derecha aquí del Perú. De hecho, hace unos días tuvieron una llamada que fue publicada en redes sociales de los dos, y parte de su conversación era hablar respecto a las fronteras. Ellos hablaban de la necesidad de que todo el ejército, tanto colombiano como peruano, se instale en las fronteras para cuidar
el paso de inmigración en un caso, en un primer sector, y en un segundo sector, en un caso de la ingesta de drogas y comercio no regularizado, ¿no? Entonces, básicamente lo que diría es que sí, lo que nos conviene a nivel Ecuador, a nivel latinoamericano en general, es que por un lado en Colombia gane el señor el candidato de derecha, y en el lado peruano gane la candidata Keiko Fujimori, porque los dos son los únicos candidatos que apuestan por tener más seguridad en las fronteras. Ok, con eso finalizamos. No, nos queda una pregunta, yo diría una pregunta más. Okay. Volviendo al tema de la inseguridad, y usted mencionó el tema de la seguridad jurídica en Perú. Nosotros tenemos un problema muy complicado y la policía abiertamente, uno de los capos, uno de los jefes máximos de la policía, hace pocos días, en una forma muy, muy firme, reclamó de que la policía puede hacer grandes esfuerzos y a la hora los jueces no acompañan y acaban saliendo libres. ¿Qué pasa en el Perú? ¿Tienen problemas similares? Sí, completamente. De hecho, cuando trabaja la policía, que lo hace muy pocas veces, atrapa a los delincuentes, estos delincuentes pasan al proceso judicial, el proceso judicial está encabezado por el juez de turno, y el juez lo que hace básicamente es la liberación. Y esto se da en gran medida porque hay un nexo entre los delincuentes y los jueces. El delincuente paga una pequeña cuota al juez de turno y el juez de turno lo libera. Al día de ser capturado es liberado, al día o a la semana está liberado. Entonces, la necesidad de una reforma judicial en el caso peruano es sumamente necesaria para que eso no se replique. Atrapamos al delincuente y a los 2 días está libre. No puede seguir pasando eso. De igual manera aquí, imagínense, los policías arriesgan sus vidas, muchos las pierden, muchos quedan con discapacidades, inclusive en tiroteos y demás, y luego los jueces y los llamados a dar la justicia en el país son quienes los liberan. Entonces es el cuento de nunca acabar, una justicia de lo más a dedo. Así es. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Oliver, por estar con nosotros. Les deseamos suerte para que tengamos pronto los resultados finales y que sea lo mejor para el Perú y la región, y lo mejor, como decíamos, para el Ecuador y para la región. Así es. Gracias, Doménica, y gracias a todos Giovanni. ustedes. Hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.